Bienvenidos a Croniscuras, donde lo que parece rutina se transforma en pesadilla, donde un trabajo común puede abrir puertas que jamás debieron cruzarse. Esta noche no hablaremos de cuentos, no son mitos, son testimonios reales de trabajadores que solo hacían su turno, pero terminaron enfrentando algo que no pertenece a este mundo. ¿Has entrado solo a una sala de cine creyendo que eras el único ahí? ¿Te has mirado al espejo de un baño silencioso y sentido que algo te observa desde el otro lado? ¿Has bajado a un almacén sin luz, donde el frío no viene de los refrigeradores, sino de algo más profundo y más antiguo? ¿Has escuchado un teléfono sonar en un lugar donde nadie debería llamar? Esta es una recopilación de los encuentros más escalofriantes vividos por empleados de cine durante esas horas en que el silencio lo consume todo y lo imposible se filtra por las grietas de la rutina. Si disfrutas las historias oscuras basadas en hechos reales, suscríbete ahora mismo a Croniscuras, activa la campanita y déjanos tu like para que más personas puedan escuchar lo que otros callan. Porque aquí no contamos leyendas, registramos experiencias que dejaron cicatrices. Prepárate, la oscuridad está por comenzar, y esta vez viene desde tu asiento en el cine. La Sala 4. Trabajo en un cine antiguo de la ciudad de Querétaro, uno de esos que ya no pertenecen a grandes cadenas, pero que aún sobreviven por su encanto clásico. Se llama Cine Real y está en el centro histórico, a unas cuadras del Jardín Cenea. Es un edificio de los años 60, con decoración Art Deco, alfombras rojas gruesas y butacas de madera tapizadas, que crujen cuando alguien se sienta. Trabajo como auxiliar nocturno, limpio salas, proyecto las funciones de las 10:30 y 11 de la noche, cierro las taquillas y aseguro las puertas. Casi siempre estoy solo en el turno nocturno, porque es el más tranquilo, o eso se cree. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 meses, y desde entonces no he podido trabajar de la misma manera. Todo comenzó una noche de miércoles, bastante tranquila. La función de las 10:30 estaba por terminar, y me tocaba limpiar la sala 4, la más pequeña del cine, donde casi no entra gente. Ese día solo había 3 personas viendo una película de terror, ironía del destino, y al acabar la proyección, salieron sin decir mucho. Revisé los boletos y confirmamos: 3 entradas, 3 personas. Todo normal. Esperé unos minutos a que se vaciara la sala por completo y me llevé mi escoba, recogedor y lámpara portátil. La luz de la sala ya estaba encendida, aunque tenue. Entré con el típico bostezo de rutina, y lo primero que noté fue el olor raro. No era a palomitas, ni a pies, ni a sudor. Era algo más, como flores marchitas, mezclado con algo metálico, tal vez sangre vieja. Pensé que era mi imaginación. Me puse los audífonos y empecé a barrer entre las filas de asientos, pero cuando llegué a la fila central, noté algo extraño. Uno de los asientos estaba bajado, como si alguien aún estuviera sentado. No era raro que la gente dejara el respaldo así, pero me pareció que se movía. Me acerqué lentamente y sentí un frío muy intenso en esa zona. ¿Hola?, dije en voz alta, quitándome los audífonos. Nadie respondió. Seguí barriendo, nervioso, y al pasar frente a la pantalla, algo llamó mi atención. Había una figura negra reflejada en la pantalla, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré de golpe, y no había nadie. Me congelé por un segundo, mirando todos los asientos. Entonces escuché un susurro claro. Venía desde la parte trasera de la sala. No entendí lo que decía, pero era femenino, casi un canto. Era una voz rota, como si la garganta de quien hablaba estuviera desgarrada. ¿Quién está ahí?, pregunté, al borde del llanto. Silencio. Decidí encender todas las luces, aunque eso va contra el protocolo de ahorro de energía. Subí al cuarto de proyección para activar el interruptor general de la sala. Desde la ventanilla del proyector se ve todo, pero al asomarme, vi a alguien sentado en la fila final,
Una mujer de cabello largo, cubriéndose la cara con ambas manos. No había entrado nadie más. Bajé a toda velocidad, pero al llegar a la sala, no había nadie. Sin embargo, el asiento donde la vi seguía bajado y estaba caliente, como si alguien hubiese estado ahí segundos antes. Me dio tanto miedo que salí de la sala sin terminar de limpiar. Cerré la puerta con llave y fui al área de vigilancia. Le pedí a don Ramiro, el guardia, que revisara las cámaras de seguridad. Al principio no me creyó, pero cuando revisamos la grabación de esa noche, ambos palidecimos. A las 11:50 p.m., justo cuando yo estaba dentro de la sala, se ve claramente una figura femenina entrar sola a la sala 4, pero no se le ve salir nunca. Lo más espeluznante fue que en un fotograma de la cámara, la mujer se gira hacia la cámara y su rostro está completamente negro, como si no tuviera facciones. Buscamos más información y don Ramiro me contó algo que me heló la sangre. Hace más de 20 años, una mujer fue asesinada en ese cine. La historia es casi desconocida, pero entre los viejos empleados circula el rumor. Una joven fue atacada por su pareja dentro de la sala, durante una función. Nadie se dio cuenta hasta que terminó la película. Estaba sentada, en la última fila, con la garganta cortada, y todos pensaron que estaba dormida. Su cuerpo fue encontrado horas después por un trabajador de limpieza. Desde entonces, muchos aseguran que esa sala está maldita. Al día siguiente, pedí mi cambio de horario. No volví a entrar a la sala 4 de noche. Y ahora tú sabes por qué ese cine, a pesar de su encanto vintage, guarda algo más que recuerdos. Guarda una presencia que no descansa. A veces, si prestas atención, puedes oler flores marchitas cuando pasas frente a la puerta de la sala 4. Si eso te pasa, no entres. La proyección que no estaba en cartelera. Trabajo como proyeccionista en un cine de la Ciudad de México, en la zona de Tlatelolco. Es un cine viejo, inaugurado en los años 70, que fue remodelado hace más de una década, pero conserva su estructura original. Las salas son grandes, con techos altos, y las cabinas de proyección se mantienen con sus viejas máquinas en desuso al fondo, aunque ahora usamos proyectores digitales. Mi turno es el nocturno. Me encargo de programar las funciones finales y revisar que los proyectores estén listos, que no haya errores con los subtítulos, sincronización de audio, etc. Lo hago casi siempre solo. A esa hora ya no hay clientes cerca, y los pocos empleados que quedan andan cerrando dulcería o limpiando las salas. Todo comenzó un lunes por la noche. Era una jornada tranquila. En la sala 2 se proyectaba una película de suspenso, nada fuera de lo normal. Yo estaba en la cabina, revisando el calendario de funciones para la semana siguiente, cuando noté algo raro en el sistema. En la programación aparecía un archivo de video marcado como Película Desconocida 04. No tenía título comercial ni distribuidora asignada. Su duración era de 87 minutos. Pensé que se trataba de una prueba de algún cortometraje que iban a evaluar. A veces eso pasa, pero me extrañó que estuviera programada a las 2 de la mañana, una hora en la que ya deberíamos haber cerrado. Fui al cuarto del gerente. Le pregunté si él había metido esa función, y me dijo que no. Revisamos el sistema, pero el archivo no se podía eliminar. Tampoco tenía fecha de carga. Solo aparecía como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche, por pura curiosidad, decidí quedarme después de mi turno y proyectar la película para ver qué era. A las 2 en punto, encendí el proyector de la sala 2, bajé las luces y cargué el archivo misterioso. Desde el primer segundo, supe que había cometido un error. No había logos, no había presentación, solo una imagen granulada, blanco y negro, de un pasillo oscuro. La cámara estaba estática, enfocando una puerta al fondo. No había sonido, ni música, solo un silencio pesado. Pensé que era parte del estilo, tal vez una película experimental, cine-arte. Pero después de 5 minutos, la puerta en el video comenzó a abrirse lentamente. La cámara no se movía, solo la puerta, abriéndose poco a poco, y detrás,
Una figura. Era una mujer, pero no podía ver bien su rostro. Tenía el cabello lacio y largo, una bata blanca, y caminaba descalza. Se acercaba muy lento hacia la cámara. Mientras avanzaba, algo en su movimiento estaba mal, como si cada paso estuviera desincronizado con la imagen, como si el tiempo no funcionara igual dentro de la película. A los 13 minutos, la mujer ya estaba muy cerca de la cámara. De pronto, miró directamente al lente, y en ese instante, el proyector se apagó solo. Volví a encenderlo, nervioso, pensando que había sido una falla técnica. Pero cuando revisé el reproductor, el archivo ya no estaba. Había desaparecido por completo del sistema, como si nunca hubiera existido. Pensé que había imaginado todo, pero al día siguiente, durante el cambio de turno, uno de los compañeros de limpieza me dijo: «Oye, ¿ayer proyectaste algo después de la última función? Vi que desde el pasillo se veía una película rara. Una mujer parada en una puerta». No le respondí. Solo asentí. Esa noche, regresé a la cabina y traté de buscar el archivo en los registros ocultos del sistema. Con una clave que usamos para los diagnósticos de red, encontré algo aún más inquietante. El video tenía una descripción técnica escrita en ruso. La traduje usando el celular y decía algo como: «Proyecto de registro visual. No abrir. Interferencia confirmada. Riesgo de contacto». Desde ese día, empezaron a pasar cosas extrañas en la cabina. Las pantallas se encendían solas. Aparecían errores en los subtítulos en funciones normales, donde la palabra «obsérvala» se repetía una y otra vez en los diálogos, aunque el archivo original no contenía ese texto. Una noche, revisando el historial del proyector, descubrí que la película desconocida se había proyectado sola a las 2 de la mañana en varias ocasiones durante el último año. Siempre en la sala 2. Pero no hay boletos vendidos, ni reportes de funciones. Nadie lo había notado. Lo peor fue cuando, en una de las cámaras de seguridad de la cabina, me vi a mí mismo proyectando la película. Pero yo no estaba ahí. Era yo. Mismo uniforme, misma postura. Pero eso ocurrió una noche en la que estuve en casa, enfermo. Ya no soporto entrar a la cabina de la sala 2. Siempre siento que alguien está detrás de mí, aunque esté solo. Incluso he visto en el reflejo del cristal del proyector una figura femenina parada entre los asientos, mirándome fijo. Una vez más lo reporté, y esta vez, el gerente me dijo algo que nunca había escuchado antes. Esa cabina antes era parte de una escuela técnica que hubo antes del cine. Ahí murió una joven estudiante en un incendio, según cuentan. Era estudiante de cine. Nunca se recuperó su cámara. Dicen que sus grabaciones estaban malditas. A veces creo que esa película fue su forma de regresar. No sé qué quiere, pero tengo miedo de que siga proyectándose sin que nadie lo sepa. Ahora, cada vez que paso cerca de la sala 2 a las 2 de la madrugada evito mirar hacia la pantalla, porque sé que ella sigue ahí. El espejo del baño de caballeros. Trabajo en un cine de la cadena Cinemex, en la sucursal ubicada en Plaza Cristal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es un cine relativamente moderno, pero con algunas partes que ya muestran desgaste por el tiempo, como los baños del fondo, que casi no se usan porque están en un ala medio olvidada del complejo. Solo los abrimos cuando hay funciones llenas o eventos especiales, porque quedan lejos de las salas principales. Yo trabajo en el turno nocturno y muchas veces me toca hacer el cierre solo. Me encargo de revisar que todas las salas estén vacías, apagar los proyectores y revisar que los baños estén limpios. Hay un protocolo que debemos seguir: entrar al baño, prender la luz, revisar cada cubículo, barrer, pasar el trapo y dejar constancia en un formulario físico que se firma con hora y fecha. Lo que voy a contar sucedió hace apenas un mes. Era viernes, cerca de la 1:40 de la madrugada. Solo quedaba una función en la sala 6, una película de acción que no me interesaba. Mientras se terminaba, decidí adelantar la limpieza del baño de caballeros del fondo.
Ese baño está pasando los juegos arcade, al final de un pasillo angosto donde casi nunca hay nadie. Entré con mi cubeta, mi trapeador y la escoba. Prendí la luz, pero noté que parpadeaba mucho, como si el foco estuviera a punto de fundirse. El lugar olía raro, no sucio, sino como a humedad vieja. Lo primero que hice fue revisar los cubículos, todos vacíos. Me puse a barrer, como de costumbre, y cuando estaba por pasar el trapeador, vi que el espejo tenía una mancha extraña, como una huella de mano, pero estaba por dentro del cristal, no sobre él. Me acerqué y traté de limpiar, pero no se quitaba. La forma de la mano era pequeña, como de un niño, y estaba invertida, como si la mano estuviera presionando el vidrio desde el otro lado. Fue entonces cuando escuché el primer ruido, un golpe seco, como si alguien hubiera pateado la puerta del último cubículo. Me giré en seco. Fui a revisar. La puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. ¿Hola?, pregunté. Ya está cerrado. ¿Todo bien ahí? Nadie respondió. Me agaché y vi los pies. Nada. Empujé la puerta y estaba trabada. Usé el llavero con el pasador de seguridad y la abrí a la fuerza. El cubículo estaba vacío. Pero lo más perturbador fue que sobre la tapa del retrete había otra huella de mano, igual a la del espejo. Empecé a sentir una presión rara en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Tomé mis cosas, cerré la llave del trapeador y decidí salir. Fue entonces cuando noté que el espejo había cambiado. Ya no estaba mi reflejo. En lugar de eso, había una imagen fija, el baño, tal como estaba pero sin mí. Como si el espejo mostrara una realidad paralela del mismo lugar, donde yo no existía. Me acerqué, con el corazón latiendo en la garganta, y entonces algo apareció reflejado detrás de mí. Era un niño, muy pálido, con el uniforme escolar sucio, empapado. Su cabeza estaba agachada, pero se movía muy levemente, como si sollozara. No lo oía, pero lo sentía. Era como un zumbido sordo en los oídos. Me giré, y no había nadie. Volví a ver el espejo. El niño ahora tenía la cabeza levantada. Su rostro estaba cubierto de agua sucia y lodo, y sus ojos eran completamente blancos. Abrió la boca como para gritar, pero del espejo salió un crujido, como si el vidrio se rajara por dentro. Corrí. Salí del baño sin terminar nada. Cerré la puerta y me fui directo a buscar al vigilante nocturno, que es un señor ya grande, de nombre Alfredo. Le conté lo que vi, esperando que se burlara, pero su reacción fue muy distinta. Solo me miró y dijo: ¿Te mostró el espejo? No eres el primero. Me quedé helado. Alfredo me explicó que ese baño lo construyeron sobre un viejo drenaje que colapsó en los años 90, cuando la plaza aún era nueva. Durante las lluvias torrenciales de aquel año, un niño se cayó en una de las coladeras sin tapa y murió ahogado en los túneles. El cuerpo tardó días en aparecer. Desde entonces, hay reportes de ese niño apareciendo en los baños del fondo. A veces se le ve en el espejo, a veces solo deja huellas. Otros empleados lo han visto llorar, pero cuando te acercas, su rostro cambia y grita con una voz que no es humana. Desde esa noche, nadie quiere limpiar ese baño solo. Y si alguna vez lo haces, no mires el espejo por mucho tiempo, porque si el niño te ve, es posible que no te reflejes más. La cosa entre los refrigeradores. Trabajo en un cine de la cadena Cinépolis. Estoy en el área de dulcería, casi siempre en el turno vespertino o nocturno. Mi trabajo consiste en preparar las palomitas, servir los refrescos, reabastecer refrigeradores y cuando todo acaba, dejar limpio el puesto y bajar al almacén para reponer el producto del siguiente día. Ese almacén está en el sótano, detrás del área de cocinas. Es un cuarto frío, húmedo y con iluminación tenue. Tiene varias estanterías metálicas llenas de bolsas de palomitas sin preparar, golosinas, vasos, tapas y en la parte del fondo, 2 refrigeradores industriales
donde guardamos bebidas y los insumos perecederos. Siempre me dio mala espina ese lugar. Es un espacio largo, angosto, sin ventanas, donde el ruido del extractor se mezcla con el zumbido constante de los refrigeradores. Uno pensaría que estás solo, pero nunca se siente así. Lo que voy a contar ocurrió hace apenas unas semanas. En uno de esos días tranquilos, donde no hay mucha gente. Eran las 11:40 de la noche y la última función estaba por terminar. Decidí bajar solo al almacén para reponer las botellas de agua y refrescos. Tomé el montacargas interno y descendí al sótano. La luz parpadeaba, como siempre, y hacía más frío de lo normal. Entré con mi linterna, porque el interruptor general tarda en encender toda la fila de focos. Apenas crucé la puerta del almacén, sentí un olor raro. No era comida descompuesta, sino algo más profundo, como metal caliente y cartón mojado, una mezcla que no debería estar ahí. Empecé a cargar un par de charolas con botellas cuando escuché un golpe sordo al fondo, cerca de los refrigeradores, como si algo hubiera caído. Pensé que era una caja mal colocada. Caminé por entre las estanterías y me dirigí hacia la zona de frío. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. La puerta del refrigerador derecho estaba entreabierta. Yo había sido el último en bajar esa mañana, y estoy seguro de que la dejé cerrada. Me acerqué y empujé la puerta con la palma, pero algo la empujó desde adentro. No fue fuerte, solo un leve retroceso, como si del otro lado hubiera alguien o algo sosteniéndola. Se me erizó la piel. ¿Hola?, dije, sin pensarlo. El eco de mi voz murió enseguida. El refrigerador estaba apagado, aunque el foco interior aún funcionaba. Me incliné a mirar dentro, y había algo en el fondo. No puedo describirlo con precisión. Era una figura baja, agachada, envuelta en una tela negra que parecía estar mojada. No tenía rostro, pero se movía con pequeños espasmos, como si intentara salir o respirar. Retrocedí de inmediato y salí corriendo hacia la escalera de emergencia. No dije nada esa noche. Solo cerré el almacén con candado. Subí y me quedé en dulcería hasta que terminó el turno. Pero no fue un hecho aislado. Los días siguientes empezaron a desaparecer productos. Botellas de agua abiertas, dulces mordidos, bolsas rotas. Pensamos que eran ratas, pero al revisar las cámaras de seguridad, no había nada. O mejor dicho, no se veía ningún movimiento. Pero a las 3:33 am, todos los refrigeradores del almacén se abrían al mismo tiempo. Las luces parpadeaban, y algo cruzaba frente a la cámara por una fracción de segundo. Una figura negra, baja y encorvada. Llamamos a mantenimiento, pero dijeron que los refrigeradores no tienen falla mecánica. Uno de los técnicos, un señor llamado Luis, dijo algo que me dejó helado. Ese sótano. Antes era parte del cine anterior. Antes de que construyeran este Cinépolis, había un cine llamado El Cine Morelos, que cerró tras un incendio parcial en los 90. Ahí murió un joven repartidor. Quedó atrapado en el almacén del bar. Dicen que su cuerpo nunca fue encontrado completo. Desde entonces, en el nuevo cine, donde está el almacén actual, cosas raras pasan con las bebidas y los refrigeradores. Algunos dicen que él nunca salió y que tiene frío. Esa frase me marcó. Unos días después, durante otro turno nocturno, volví a bajar por órdenes del gerente. Esta vez llevé un compañero, Jesús. Entramos juntos al almacén. Todo parecía normal, pero al llegar a los refrigeradores, escuchamos una respiración pesada, casi como un perro grande jadeando. Jesús me miró y dijo, ¿lo oyes? Entonces el refrigerador se abrió solo, de nuevo. Pero esta vez no vimos nada. Solo sentimos un golpe de aire frío y un olor a carne cruda vieja, como si algo invisible hubiera salido y nos hubiera pasado por el lado. Jesús dejó caer las botellas y corrió. Yo me quedé paralizado, con la vista clavada en el fondo del refrigerador, donde por un instante juraría que vi dos ojos abrirse entre los estantes. Desde entonces, nadie baja solo al almacén. El candado ahora tiene un letrero que dice, no abrir después de medianoche. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que,
Cada vez que me acerco a ese refrigerador, puedo ver marcas de dedos en el cristal interior, como si alguien por dentro arañara el plástico, tratando de salir. Las huellas del lobby. Trabajo en el Cine Reforma, un cine independiente que queda en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Es uno de esos cines con arquitectura colonial, techos altos, vitrales de colores en la entrada y puertas pesadas de madera que chirrían cada vez que se abren. La gente va por la nostalgia, más que por las películas. Conservamos mucho de lo original, la taquilla con rejilla de metal, la lámpara de araña colgante en el lobby y los mosaicos del suelo que crujen bajo los zapatos. Trabajo en el turno de cierre, de 6 de la tarde hasta que la última función termina y se limpia todo. Normalmente eso es a la 1 o 1:30 de la madrugada. Somos solo 2 personas para cerrar. Yo, que me encargo de apagar luces, revisar baños y taquillas, y Ramón, el guardia de seguridad. Esa noche era martes. Muy poca gente vino. Llovía fuerte desde la tarde y había una humedad que parecía pegarse a los huesos. La última función terminó a las 12:15 a.m. Eran unas pocas personas viendo una película francesa que apenas y duró hora y media. Salieron rápido, sin comentarios. Ramón me avisó que se retiraba por un momento a revisar la planta de luz, porque había bajones eléctricos. Me dejó solo, cosa que no era rara. Me puse a revisar el lobby. Es un lugar enorme, con piso ajedrezado blanco y negro, techos de casi 6 metros de alto, columnas gruesas y ventanales al frente. Al fondo está la dulcería apagada, las escaleras hacia la segunda planta, que ya no usamos, y una antigua cabina de teléfono. Encendí la escoba y empecé a barrer entre los asientos del lobby. Todo tranquilo. Pero al llegar a la entrada, noté algo raro. Había huellas mojadas sobre el piso de mosaico, claras, frescas. Eran pequeñas, como de un niño. No me preocupé al principio. Supuse que alguien había entrado mojado minutos antes. Pero algo me hizo frenar. Las huellas iban en dirección contraria. Empezaban desde el centro del lobby y terminaban en la puerta cerrada. Eso no tenía sentido. Me acerqué para mirar mejor. No eran huellas comunes. No estaban bien formadas. Tenían algo extraño. Como si faltaran dedos o estuvieran ligeramente deformadas. Y algo más. No había ninguna otra huella cerca. Solo esa línea. Ni una sola pisada mía interfirió con ellas, lo que significaba que esas huellas aparecieron después de que yo pasé por ahí. Tragué saliva. Me agaché. Toqué una de las huellas y aún estaba húmeda. Me enderecé de golpe y en ese instante la lámpara del techo parpadeó. Esa enorme lámpara de araña no parpadea nunca. Tiene un sistema de luz LED moderno, pero esa noche titiló 3 veces y se apagó por un segundo. Cuando volvió la luz, las huellas habían cambiado de dirección. Ahora apuntaban hacia la cabina telefónica antigua al fondo del lobby. Una estructura de madera y vidrio que ya no usamos, pero que se conserva por su valor histórico. La puerta estaba entreabierta. Por el reflejo del vidrio, juraría que vi una figura menuda, parada adentro. No se movía. Solo estaba ahí. Me acerqué, en silencio. Las huellas seguían hasta la cabina. Me temblaban las piernas. Cuando llegué frente a la puerta, la empujé suavemente. No había nadie, solo el teléfono antiguo con el auricular colgando. Entonces, sonó. Un timbre fuerte, real, como los de antes. Ese teléfono ni siquiera está conectado. Es solo decorativo. Retrocedí con un grito ahogado y el timbre siguió sonando. 4, 5, 6 veces. Se detuvo solo. Y desde el auricular salió una voz débil, no por el volumen, sino porque sonaba lejana, como si viniera desde un pozo profundo. «No me cierres la puerta», susurró. Corrí. Salí del lobby y fui a buscar a Ramón. Lo encontré regresando desde la zona de planta. Le conté todo.
Pensó que era una broma, pero me siguió. Cuando llegamos, las huellas habían desaparecido, pero el teléfono seguía con el auricular caído. Ramón no dijo nada, solo lo colgó, cerró la cabina con llave y me dijo: «No digas nada de esto, no eres el primero». Esa frase me marcó. Días después, uno de los empleados más antiguos, el señor Armando, me contó que hace años, un niño se perdió dentro del cine durante un evento escolar. Nadie lo vio salir. Registraron todo el edificio, sin éxito. Al día siguiente, encontraron sus huellas mojadas desde los baños hasta la entrada, pero nunca supieron cómo se metió ni a dónde fue. Desde entonces, a veces aparecen huellas pequeñas en el lobby cuando llueve, siempre de dentro hacia afuera, como si algo buscara salir. Y el teléfono suena solo, pero solo cuando alguien está completamente solo en el cine. Desde entonces, nunca más cierro el lobby solo, y si escuchas un timbre antiguo, no lo contestes. Ya los escuchaste. Cada uno de ellos solo cumplía con su trabajo. Barrían, cerraban puertas, proyectaban películas. Ninguno esperaba encontrarse con lo imposible, pero la oscuridad no siempre aparece en gritos. A veces se manifiesta con el sonido de un teléfono que no debería sonar, con huellas que no llevan a ninguna parte, con una figura que observas en el espejo, pero que no está detrás de ti, o con una puerta de refrigerador que se abre sola, como si algo o alguien aún necesitara salir. No subestimes lo cotidiano, porque lo más aterrador no siempre ocurre en cementerios o casas abandonadas. A veces, se esconde detrás de una sala de cine, esperando a que apagues las luces. Si estas historias lograron inquietarte, no olvides suscribirte a Croniscuras, dar like a este video y dejarnos un comentario contándonos: ¿te ha pasado algo extraño en tu trabajo? ¿Cuál de estas historias te erizó más la piel? Nos vemos en la próxima, si es que la oscuridad nos lo permite.